Bien, y sobre este y otros temas referidos al COVID-19 conversamos a esta hora con el doctor Flavio Salazar, director alterno del Instituto Milenio en Inmunología e Inmunoterapia y vicerrector de la investigación de la Universidad de Chile. ¿Cómo está, doctor? Muy buenas tardes y muchas gracias por este contacto con Mega Noticias Alerta. Buenas tardes, Florencia. Gracias por invitarme. A ver, doctor, primero le quiero preguntar respecto a las medidas anunciadas en este nuevo balance por parte del MinSal. ¿Qué le parece que los residentes que tengan pase de movilidad van a poder viajar? Bueno, yo creo que en el fondo los números de la pandemia indican que estamos en una situación de franca mejoría, aunque todavía no podemos totalmente descartar por ningún motivo la posibilidad de que esto se revierta por la aparición de variantes, etcétera. Pero creo que es importante que de a poco se vaya retomando la normalidad, siempre y cuando se tomen todas las medidas pertinentes para hacer un seguimiento muy importante, tanto de rastreo como de trazabilidad e identificación de variantes. Me parece bien que se empiecen a establecer nuevas posibilidades, sobre todo para las personas vacunadas. Creo que hoy día esto puede constituir en esta etapa un verdadero incentivo para el grupo de personas que no se ha vacunado aún, y que yo creo que a medida que se acortan esos números, o sea que la proporción de personas que aún no se han vacunado, pudiendo haberlo hecho, la resistencia es mayor. Por lo tanto, yo creo que hay que hacer un esfuerzo muy, muy fuerte para poder lograr que se vacune la mayor cantidad de gente posible. Claro, y en ese sentido, doctor, existe cierto temor, obviamente, respecto al tema de las fronteras que estábamos hablando, de que esta libertad incluso podría provocar nuevos brotes quizás en un par de semanas, no inmediato, pero sino que en un par de semanas. ¿Usted coincide con este temor de algunos sectores de la población? Es que lo que pasa es que el temor es algo que... ¿O preocupación? Claro, o sea, en el fondo las preocupaciones siempre están. En esto no tenemos ninguna posibilidad de asegurar que no se produzca ningún tipo de efecto, digamos, de retroceso. Pero en algún momento eso se tiene que hacer. Yo creo que la situación internacional es complicada, por lo tanto, igual las autoridades tienen que tomar en cuenta los lugares a los cuales las personas van a salir, las condiciones, las limitaciones que tienen que tener. Yo no creo que hoy día, no he leído todavía cuál es la normativa, pero no me imagino que sea una apertura total y sin ningún tipo de discriminación. Yo creo que va a haber algún tipo de control todavía y va a ser por un tiempo más o menos largo. Claro, de hecho, solamente las personas que tengan pase de movilidad van a poder viajar y las otras personas solamente con los permisos exclusivos que ya se estaban realizando, por parte de las autoridades. Ahora, las personas finalmente que salgan y que vuelvan a ingresar, obviamente, a nuestro país, al regreso van a tener que aislarse completamente. Y en esto la subsecretaria de Salud fue sumamente enfática, diciendo que eso incluye a todas las personas que vivan en su mismo domicilio. ¿Es realista eso? Bueno, debiese serlo. O sea, en el fondo, lo que pasa es que si nosotros quisiéramos, si usted me pregunta a mí, ¿qué es lo mejor para tener seguridad total? Es que no se abran las fronteras, pero eso tiene otras consecuencias. Entonces, en el fondo, igual uno tiene que de alguna manera complementar la seguridad con la normalización de algunas actividades que son importantes. La gente tiene que ver a sus familiares que no ha visto durante muchos años, hay un tema de salud mental, etcétera. Pero claro, a la vuelta tienen que tomarse medidas. Si se van a cumplir o no, a mí me parece que la idea es que se tienen que cumplir. No puedo juzgar yo a priori si es que se va a hacer o no, porque en realidad estaría especulando, pero si se establece que las personas que vuelvan del extranjero, sobre todo si es que han visitado países donde la circulación viral puede ser alta o pueden haber variantes, entonces tienen que permanecer aislados, porque es un costo que hay que pagar para mantener la tranquilidad del resto de la población que no tiene las posibilidades ni de poder salir del país. Perfecto, doctor. Y respecto a las cifras entregadas, en los últimos 7 días todas las regiones de nuestro país han disminuido los casos. ¿Es un avance significativo, podríamos decir? Bueno, claro que sí. Si nosotros pensamos en cómo estaba la situación hace un par de meses atrás, ¿no es cierto?, cuando estábamos en el pic más alto de contagio, se veía bien difícil o bien improbable una situación como la que estamos viviendo, que yo creo que se debe en gran parte, en gran medida, no totalmente, pero en gran parte a la vacunación con la cual hemos podido contar.
lo que ha sido bueno. O sea, tener una población, un 78, un 80% de la población ya vacunada con 2 dosis es digamos, un privilegio a nivel mundial. Ahora, eso no significa que nos vamos a relajar y tampoco significa que la normalidad está para siempre. Yo creo que todavía existen muchas dudas porque en el mundo la cobertura de la vacuna es muy baja. Entonces, países vecinos, países lejanos, tienen todavía una circulación viral muy alta y puede significar la aparición de nuevas variantes. Por lo tanto, uno no tiene que relajar en ningún caso las medidas, sino que disfrutar los espacios que se van produciendo, las libertades, pero con la mayor precaución posible para evitar que volvamos a caer en una situación como la que tuvimos hace un par de meses atrás. Claro, doctor. Bueno, y respecto a lo que han dicho varios líderes internacionales, ¿usted considera que la gente puede convivir con este virus, como por ejemplo lo que ocurre con la influenza? Bueno, o sea, en algún momento eso va a ser así, pero yo creo que todavía eso es prematuro. Todavía estamos en medio de una pandemia que las pandemias son globales, o sea, no es solamente un país, es todo el mundo. Entonces, las noticias que nosotros escuchamos cada día de la variante, no sé, Delta, la variante Epsilon, etcétera, pueden seguir apareciendo en el mundo porque eso todavía no está controlado. O sea, todavía no estamos en una situación de un problema endémico, o sea, un problema que esté ahí latente, sino que todavía estamos en medio de una situación, digamos, de crisis, aunque Chile está en una situación un poco mejor hoy día. Pero recordemos que esto es cíclico. En Europa también han estado en situaciones como la nuestra hoy día y luego han tenido que revertirla. Entonces, la experiencia hay que asumirla y hay que entenderla, y por eso se tiene que mantener digamos, la actitud de que todavía estamos en una pandemia, aunque ahora podamos disfrutar algunos espacios de mayor libertad, dado que la circulación viral es baja. ¿Y cómo considera usted, doctor, que avanza el programa de vacunación en nuestro país, considerando que hoy día se presentó una situación súper puntual, podríamos decir, pero que obviamente afecta porque muchos vacunatorios tuvieron que cerrar por falta de stock por parte de la dosis de Pfizer? Sí, bueno, eso es un problema que hay que solucionar. Para mí hay muchos, digamos, opiniones hoy día circulando respecto a la necesidad de un reforzamiento en estos próximos meses respecto a una tercera dosis. Yo creo que lo más importante hoy día, en mi opinión, que hay que tratar de cubrir la mayor cantidad de personas posible con las vacunas. O sea, en el fondo, esa es la primera prioridad y por lo tanto ahí se requiere tener un stock de vacunas adecuado. Ahora, si se produce puntualmente una baja un día o 2 días, bueno, eso uno no puede tampoco preverlo, pero si se produce un problema grave, o sea, que no tengamos stock por mucho tiempo, eso sí que puede generar un problema. Por lo tanto, creo que debe haber una gran preocupación de restablecer rápidamente las posibilidades de contar con vacunas para poder cubrir a la población que falta y hacer campañas específicas para que esas personas que no se han vacunado se vacunen, y esa tiene muchas diversas formas de promocionarlo a través de generarle ciertos beneficios. Entonces eso es lo que tienen que estudiar los expertos. Perfecto. Bueno, doctor, ayer el ISP aprobó el uso de emergencia de la vacuna Sputnik V, que es del laboratorio Gamaleya de Rusia. ¿Qué tan eficiente, o sea, cuál es la eficacia precisamente de esta vacuna? Bueno, esta vacuna tiene una tecnología, como se mencionaba anteriormente, muy parecida a otras que ya están aprobadas, como la AstraZeneca o CanSino, son vacunas de un vector adenoviral. Esta tiene una diferencia, que tiene 2 vectores distintos entre la primera y la segunda dosis. En general han funcionado muy bien estas vacunas, tienen un nivel de protección por sobre el 90%. También, al igual que las vacunas que hemos usado nosotros, evitan la mortalidad de las personas y las enfermedades graves en muy alta, digamos, cantidad. El único problema y la única crítica que yo he escuchado es que al contener una vacuna A y una vacuna B, o sea que no son la misma, la primera y la segunda dosis, hay que tener mucho cuidado en comprar de a pares, porque si no se puede producir situaciones en las cuales contamos con una dosis y no tenemos la segunda. Pero eso yo creo que lo va a prever el gobierno, y cuando compre vacunas de este tipo, compre la versión A y B para poder cubrir inmediatamente con las 2 dosis a la población. Si no, queda como una vacuna demasiado débil. Doctor, ¿y tiene antecedentes respecto a los posibles efectos adversos con algún grupo etario específico? Bueno, en general yo no he leído exactamente mucho respecto a Sputnik y su efecto adverso, pero sí las otras versiones de vacunas de adenovirus. O sea, como son muy similares, las vacunas adenovirales de AstraZeneca y otras, sí han mostrado algunos efectos adversos, pero muy menores. Los problemas que tienen que ver con los coágulos, por ejemplo, que se han reportado en Europa y en Estados Unidos, ya están asumidos como una potencial amenaza, pero muy, 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 muy poco frecuente. Por lo tanto, en realidad, esta vacuna es tan segura como las que hoy día ya estamos utilizando.
O sea, posibilidades, ese temor sobre las trombos, no. Que en algún minuto se discutió con la vacuna de AstraZeneca. Claro, esa posibilidad también puede existir acá, pero la frecuencia con que eso pasa, el número de personas a las que pudiesen afectar, es muy poco probable. O sea, es más probable que a uno le dé un coágulo por otras razones que por una vacuna, a eso me refiero. Entonces, esta no es mejor ni peor que la de AstraZeneca ni que la de Janssen, por ejemplo. Va a tener probablemente algunos casos, yo no me sé exactamente el número, pero siendo la misma tecnología, no me extrañaría que en algún lugar se reportara algún caso, pero en general es muy poco probable. Perfecto, doctor, y solamente cortito para ya ir cerrando, hay mucha preocupación sobre la variante Delta. ¿Se sabe cuánto protege esta vacuna precisamente ante esta variante? Bueno, en general, todos los estudios que se han dado a conocer respecto a la variante indican que las vacunas en general cubren o pueden proteger contra ella, pero de una manera un poco más débil que las otras variantes originales. O sea, eso es lo que se ha reportado, que en el fondo los niveles de anticuerpos que se producen y que se detectan en la sangre serían menos eficientes en poder bloquear ciertas variantes. Pero la respuesta inmune es más compleja que los anticuerpos. Existen muchas otras, digamos, estrategias inmunológicas que tienen que ver con células, con citoquinas, con fagocitos, etcétera, que contribuyen a la inmunidad. Por lo tanto, hasta el momento, y eso es lo que uno ve, la variante Delta ha sido una amenaza más que una realidad, porque en general donde se ha expandido con mayor fuerza es en las personas que no están vacunadas. En los vacunados no se ha expandido con tanta fuerza. Perfecto, doctor Flavio Salazar. Muchas gracias por esta interesante conversación hasta ahora con Mega Noticias Alerta. Que esté muy bien. Okay. Buenas tardes. Que esté bien, Florencia. Adiós. Chao. Igual, adiós. chao.